100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, José María Sierra Sierra, conocido como Pepe Sierra. José María Pepe Sierra era el hombre más rico de Colombia a principios del siglo XX. De campesino y cultivador humilde en su natal Girardota, pasó a ser comerciante, inversionista, prestamista y dueño de un vasto número de tierras e inmuebles en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima y Panamá. Su vida y obra han tenido visos de leyenda. Lo único cierto es que es uno de los negociantes más célebres en la historia empresarial de Colombia. Creador de sociedades comerciales, negocios de remate de rentas, hatos ganaderos, trapiches, fábricas de aguardiente, una compañía de hielo en Panamá, un banco, inversiones en los ferrocarriles de Amagay del Pacífico, explotación de salinas marítimas en la costa atlántica e inversiones en el Banco Central. José María Pepe Sierra, su familia paterna y el entorno político de Antioquia en el siglo XIX. José María Sierra nació en 1847 en Girardota. Sus padres eran Evaristo Sierra Gavidia y su prima Gabriela Sierra Cadavid. Girardota era un pequeño pueblo de agricultores y arrieros que se conocía desde el siglo XVIII como el Hato Grande, pues un siglo antes casi todo su territorio era la hacienda de la poderosa familia Castrillón de Medellín. Las condiciones de la tierra en Girardota no eran las más propicias para la agricultura porque eran cenagosas debido a su cercanía al río Medellín. Su explotación con caña y ganadería exigían trabajo duro y daba muy poca ganancia a sus habitantes. Por esa razón, muchos jóvenes del municipio y de otros cercanos emigraban para vincularse al proceso de colonización que se desarrollaba por entonces al sur y el suroeste de Antioquia, donde, a pesar de las dificultades, había mejores expectativas. José María era el segundo hijo de la familia y el más fornido de todos. Eran en total 10 hermanos: Jesús, José Pablo, Francisco Antonio, Apolinar, Evaristo, Lorenzo e Isidro. Las 2 hermanas del hogar fueron Ana Josefa y María del Rosario. Desde muy jóvenes cada uno de ellos debió labrar su propio destino. Hubo mucho trapiche y poca escuela. Fueron varias las actividades que ocuparon a los Sierra. La agricultura, la pequeña ganadería, la arriería y la molienda de caña. Germán Jaramillo Olano, bisnieto de Pepe Sierra, habla sobre el perfil campesino del personaje. Él era de una familia campesina de Girardota, de varios hijos, de los cuales realmente él era el más emprendedor y el más dedicado. Pues decían, no sé qué tan cierto será eso, pero decían que él se levantaba a las 2 o 3 de la mañana, cogía pues los bueyes y las mulas y los ponía a trabajar, y cuando los hermanos se levantaban ya los bueyes estaban cansados, entonces, y él había ya arado su tierra y había organizado sus cosas. Pepe Sierra tuvo su primera parcela a los 14 años debido a la partición de la finca familiar hecha por don Evaristo Sierra entre sus 7 hijos. Desde entonces trabajó de manera incansable como arriero, agricultor y trapichero. En poco tiempo acumuló lo suficiente como para comprarle la tierra a todos sus hermanos, quienes con el paso del tiempo terminarían trabajando para él. Dominó todos los oficios relacionados con la siembra de la caña de azúcar y la producción y comercialización de la panela. Para esto último, Pepe Sierra organizó en Girardota pequeñas arrierías de caña, melaza y dulce hacia regiones de tierra fría donde pagaban un buen precio por estos productos.
El negocio fue tan lucrativo que rápidamente acumuló lo suficiente como para formar recuas de mulas y bueyes que conducían carga a Puerto Berrío, oriente, norte y nordeste de Antioquia. Es bien conocido que tanto en Colombia como en Antioquia se vivieron graves conmociones políticas entre 1848 y 1870, precisamente la etapa de infancia y juventud de Pepe. Combates sin cuartel entre liberales y conservadores y la alternancia del poder fueron la constante. A la gente común y corriente esto la afectaba porque solían ser reclutados como soldados, alejándose de la familia y su trabajo. Antes de que Pepe llegara a la mayoría de edad, para él como para los demás jóvenes de su tiempo, también quedaba una importante lección. Política, guerras e inestabilidad eran malas amigas de los negocios, pues implicaban inseguridad y riesgo. Esto y la tradición de ser una sociedad de pequeños propietarios de la tierra que caracterizaba a Antioquia debió llevarlos a pensar que comprar tierras era tal vez la más segura de las inversiones, aunque los movimientos políticos indicaban que nada era seguro en materia de negocios. José María Pepe Sierra, la compra y venta de bienes raíces y el remate de rentas públicas. Cuando Pepe Sierra tuvo una regular capacidad económica, incorporó y extendió a sus fincas el trapiche hidráulico en reemplazo del tradicional trapiche de sangre. La Pelton fue la novedad técnica que revolucionó la industria azucarera de Antioquia. La panela me dio muchas alas, especialmente cuando después de duras luchas logré aumentar el rendimiento, le dijo nuestro personaje a su nieto Bernardo Jaramillo Sierra en alguna oportunidad. Pepe llevaba este producto y otros como el aguardiente a los mercados del norte, especialmente a San Pedro y Entre Ríos, y a su regreso a Girardota traía productos de clima frío que se producían en San Pedro como papa, hortalizas y legumbres. Maruja Cadavid, hija de una prima de Pepe Sierra, habla sobre el trabajo del personaje en estos recorridos. No, pues él no dormía. Cuando iba a San Pedro, cuando llegaba la cosecha de la papa blanca, entonces él se iba para San Pedro descalzo. Y toda la noche trabajaba y bajaba ahí antes que en Girardota llevaran la papa blanca. La vendía él. Con 24 años de edad y ya casado con Zoraida Cadavid, Pepe Sierra adquirió en 1871 su primera propiedad, una finca en el municipio de San Pedro. También desde 1873 empezó a adquirir tierras en Girardota con el fin de disponer de mayores espacios para sus cultivos de caña. En 1881, 10 años después de su primera compra, ya tenía 24 propiedades entre casas, fincas y haciendas en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. En 1886 compró su casa propia en Medellín, situada en la plazuela San Ignacio, donde hoy está el edificio de la Caja de Compensación Familiar Confama. Era una hermosa casa del célebre arquitecto Antonio J. Duque. Otra fuente de ingresos para la compra y venta de tierras fue el préstamo de dinero a interés que permitía al joven manejar importantes flujos de caja y extender la red de sus relaciones económicas. En algunos casos, estos préstamos estaban rodeados de situaciones curiosas, como lo cuenta el historiador Víctor Álvarez. Le prestó algún dinero a un señor de San Pedro, un señor Pedro Vázquez, y la condición de una pequeña suma prestada es que para garantizar el préstamo le entregaba un caballo y Pepe tenía el derecho de usar el caballo hasta el pago de la deuda. El éxito de su expansión fue rotundo. Pudo demostrar en un medio muy escéptico que las empresas agrícolas o empresas al sol y al agua a gran escala eran un negocio lucrativo en Antioquia. Más adelante se extendió a Medellín e Itagüí, donde por medio de la compra de lotes y fincas conformó las haciendas de La Floresta, La América, Guayabal, La Fe y San Pablo. Justamente en Medellín centralizó sus actividades. Otro negocio que ayudaría a Pepe Sierra a consolidar su fortuna fue el remate de rentas públicas, que consistía en la entrega por parte del gobierno a particulares de los derechos exclusivos sobre el tabaco, los licores y el degüello. Manuel Uribe Ángel describió muy bien cómo funcionaban las rentas de estos productos en el estado de Antioquia.
Las rentas de licores, de degüello y de tabaco se recaudan por el sistema de arrendamiento. Este se verifica por periodos de 4 y de 2 años, sacándolos a remate en pública subasta ante el Consejo de Estado. El valor del arrendamiento se paga por cuatrimestres vencidos. El rematador de licores tiene derecho a ser el único productor y expendedor de ellos, siempre que sean producidos en el Estado o que el introductor de los destilados extranjeros se le pague un impuesto por la introducción y expendio de cada litro. El primer remate de Pepe Sierra fue la renta de licores de Girardota en 1875. A partir de 1877 adquirió el remate de las rentas de tabaco para los distritos de Entre Ríos, El Retiro, Medellín y Azuero. Remató directamente las rentas de degüello para 8 distritos del estado y la renta de licores en Barbosa, Copacabana, El Retiro, San Vicente, Concepción y San Carlos. En estos casos, las sumas comprometidas eran considerables. Solo en los remates de licores para el período 1886-1889, sus compromisos superaban los 100.000 pesos. Para la organización de estos remates de rentas, Pepe conformó un cartel de rematadores, hermandad, compuesto por parientes, amigos y agentes previamente aleccionados en la animación y manipulación de las pujas según sus instrucciones y conveniencias. Gregorio Enríquez Gómez, antropólogo, nos habla sobre las ejecutorias de Pepe en el remate de las rentas. Es el personaje que piensa en su momento, pase lo que pase con la economía de nuestro país, la gente va a tener con qué beber. Pase lo que pase con la economía, los que fuman van a fumar tabaco. Entonces, asegurándose esos dos productos, ya de por sí empieza a construir un gran imperio. En su época se llamaba Pepe Sierra al trago, tómese un Don Pepe o tome un Pepe Sierra. Los arrieros pedían un Pepe doble. Tener la renta del tabaco implicaba comprar a los productores autorizados la hoja para luego procesarla, transportarla y venderla. En el caso del aguardiente, el asunto empezaba desde el cultivo y molienda de la caña, la producción de mieles, hasta el transporte a los lugares de venta al público. Era preciso disponer de respaldo financiero y de los flujos de caja necesarios para cubrir el pago periódico al Estado. Pepe mostró en este asunto ser un verdadero empresario. Debía calcular la demanda, la producción, los insumos, el transporte, los precios y los riesgos antes de hacer la puja o la compra. Luego venía el recaudo, las cuentas y los pagos. Requería capacidad de dirección y un cierto liderazgo para que sus colaboradores cumplieran oportuna y debidamente sus tareas. También estimulaba la demanda y combatía el contrabando. En 1887, Pepe llegó a Bogotá con la escritura de la sociedad Eduardo Uribe y Compañía y la protocolizó para que sirviera de soporte legal a los negocios que quería iniciar en la capital. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. José María Pepe Sierra, sus negocios en Bogotá, la ganadería, la compañía de hielo de Panamá y la explotación de salinas marítimas en la costa atlántica. El mercado regional quedó pequeño para las aspiraciones de Pepe Sierra y por ello decidió ir a Bogotá en 1887 con 40 años de edad. El primer negocio del personaje en Bogotá se relacionó con la renta de degüello para el departamento de Cundinamarca. Adquirió además la renta de degüello de Bogotá, Tolima, Boyacá y Santander. Su empresa ya tenía una dimensión nacional. Mientras tanto, todos sus intereses empresariales en Antioquia habían sido encargados a sus hermanos José Pablo y Lorenzo. En el Cauca, otro hermano suyo, Apolinar, manejaría las inversiones de siembra de caña, la destilería en Palmira y los estanquillos ubicados en todos los pueblos, caminos y rincones de la región. Germán Jaramillo Olano habla sobre la mente prodigiosa de Pepe para manejar estos negocios. Esto lo vi en un libro que encontré una vez en la finca nuestra, en que contaba en que él le escribía a su hermano Apolinar, quien le manejaba las fincas en el valle. Él nunca fue al valle y compró una cantidad de fincas en el valle. Y en alguna de esas cartas que él le escribía a Apolinar, le decía, ojo con los potreros tal y tal y tal, que ya deben tener los cercos de cambiar. Es decir, ya él recordaba en su mente
cuándo había comprado las cosas, cómo eran los cercos, cuándo había puesto nuevos cercos, y recordaba cuánto duraba un cerco y cuánto debía entonces cambiarse el cerco. Él tenía todo eso absolutamente en su cabeza. Pepe aprovechó que el gobierno debió adjudicar las rentas para atender los gastos de la guerra y siguió incrementando su capital. Tuvo tanto éxito que figuró como uno de los principales prestamistas del Ejecutivo. Pero nuestro personaje no cesaba de buscar nuevas oportunidades de inversión y conoció desde los primeros días de 1888 la convocatoria pública para la elaboración, introducción y venta de hielo en el departamento de Panamá. Según la invitación, el gobierno concedería el privilegio para producir, importar y vender hielo en el departamento de Panamá por un término de 20 años y garantizaba durante ese tiempo el monopolio para quien hiciera el contrato. En los años siguientes, esta empresa fue manejada directamente por Pepe Sierra desde Bogotá. A partir de 1897 se presentaron algunas dificultades, pues la Compañía del Ferrocarril de Panamá alegó su derecho de introducir en el istmo el hielo necesario para el consumo de sus obreros y empleados. Después de engorrosos trámites jurídicos, la Corte Suprema de Justicia, por sentencia, se pronunció en favor de la Compañía del Ferrocarril. Pepe presentó el reclamo al gobierno por las dificultades derivadas de esta sentencia. Solo hasta 1902 el gobierno accedió a sus reclamaciones y en esa fecha se firmó el nuevo contrato por el cual, a manera de indemnización, se concedía elevar el precio del hielo. Luego vino la separación de Panamá y con ella, al parecer, el fin del negocio. Otro negocio estaba en la mira de Pepe Sierra: la explotación y venta de sal que producen las salinas marítimas de la costa atlántica, situadas en los departamentos de Bolívar y Magdalena. Don Pepe hizo una oferta por 315,000 pesos y le fue concedido el privilegio. Pepe formó entonces una sociedad que bautizó con el nombre de Compañía de Salinas Marítimas, de la cual fue gerente hasta 1906, cuando se liquidó este negocio. En el entretanto, vino la Guerra de los 1000 días con todos sus horrores. Fue precisamente en el transcurso de esta guerra cuando Pepe Sierra adquirió buena parte de sus propiedades territoriales en la sabana de Bogotá. En los 5 años que van de enero de 1898 a junio de 1903, don Pepe compró 133 fincas, 34 casas, 22 locales y 21 lotes urbanos. Don Pepe invirtió simultáneamente en 3 regiones del país: Bogotá y Cundinamarca, el Valle y Antioquia. Para Bogotá y Cundinamarca, los negocios de compra en este corto periodo fueron 123, y de singular importancia, como lo comenta Germán Jaramillo Olano. Cuando, por ejemplo, compró el Chicó en su época eran unos barriales tremendos en la zona, digamos, lo que es hoy en día la 15 o la 9, por los lados, digamos, de la 85 o de la 92 o de la 93 en Bogotá. Eso era el Chicó. A mí me tocó conocer eso en Potreros. Y cuando compró eso, dijeron en Bogotá, por fin engañaron a don Pepe. Y entonces su respuesta fue: ya verán ustedes, son 600 cuadras en la carrera 7ª. Don Pepe aprovechó para organizar compañías ganaderas con hacendados locales como Marciano Rosso, de quien nuestro personaje aprendió los secretos de la explotación de fincas lecheras y de cereales en la sabana, poco común en Antioquia. Además de la sabana, extendió el negocio a Tierra Caliente, Anapoima y el Valle del Magdalena. La marca 2C, 2 compañeros, la lucían miles de cabezas en verdes y cuidados pastizales. En Cundinamarca incursionó en el ganado Holstein, que propagó con avidez. Quedaba atrás el blanco orejinegro, hoy prácticamente extinguido en Antioquia, y que él mejoró a través de un proceso de rigurosa selección que le tomó varios años. Para el mismo periodo, las inversiones en inmuebles de don Pepe también se presentaron en el Valle del Cauca, que aún era parte del antiguo estado del Cauca. Allí fueron 56 negocios. Mientras que las inversiones para adquirir inmuebles en Antioquia se plasmaron en 31 negocios sobre predios en distintas localidades, según nos relata el historiador Luis Fernando Molina. Eran tantas las tierras y su incapacidad de
llevar un registro o un reconocimiento visual directo por su parte, que a veces él salía en bestia, en caballo, a montar con algún acompañante o mayordomo, y cuando veía alguna finca que le gustaba, le decía a sus acompañantes que se la averiguaran para él comprarla. Y en una de esas haciendas ocurre precisamente que el acompañante le dice: don Pepe, ¿yo para qué le voy a averiguar por esa finca si esa finca es suya? Varias son las razones que permiten explicar por qué don Pepe se convirtió en un coleccionista de haciendas. Las tierras que adquirió eran productivas, de carácter urbano y suburbano, aledañas a las principales vías de acceso y protegidas del abigeato, la chusma y los saqueos en tiempos de guerras civiles. Además, no gustaba de los terrenos de ladera o poco fértiles porque el beneficio que rentaban era muy bajo. José María Pepe Sierra, el Banco Americano de Bogotá, el Banco Central y el Ferrocarril del Pacífico. José María Pepe Sierra tenía inversiones por todo el país que eran manejadas a través de sociedades. En 1899 decidió incursionar en la banca y fundó el Banco Americano de Bogotá, al que invitó a otros hombres de negocios de Bogotá, que más que inversionistas iban a jugar un papel simbólico de acompañarlo en esta nueva empresa, ya que don Pepe tenía el 80% de las acciones. En 1901, sin embargo, vendió su participación y allí terminó su primera experiencia como banquero. Don Pepe también tuvo acciones en el Banco de Crédito Antioqueño, pero su incursión más notable en el sistema bancario fue su participación en la creación del Banco Central, como lo cuenta el investigador Luis Fernando Molina. El negocio que seguramente Pepe Sierra vio con el banco es que se iba a centralizar en el banco el manejo de las rentas. Como él era un hombre muy astuto en ese negocio, entonces, claro, vio la gran oportunidad de centralizar todo el negocio, todos los recaudos, todo el manejo, a partir de las gabelas que le dio el gobierno para el manejo del banco. No sorprende que, siendo el hombre más rico de Colombia, Pepe Sierra apoyara la construcción de un ferrocarril privado en Antioquia. En 1907 suscribió 1.000 acciones del ferrocarril de Amagá, iniciativa de Alejandro Ángel Londoño. Aunque la cifra invertida era marginal, don Pepe se motivó con este sector y en 1908 organizó un grupo de inversionistas antioqueños que participaron en la puesta en marcha del Ferrocarril del Pacífico. Por el peso que tenía en esta empresa el gobierno a través del Banco Central, empezó a haber diferencias y en 1911 don Pepe ya no figuraba en la Junta del Ferrocarril. Lentamente se retiró del negocio. Entre 1909 y 1910, con más de 60 años de vida, don Pepe inició una nueva fase de su vida empresarial. Después de un incidente con el propio presidente de la República por el manejo del Banco Central, el 23 de junio de 1909 se trasladó a Medellín y se dedicó a invertir en la adquisición de nuevas propiedades urbanas y rurales que eran manejadas por administradores de su confianza. La mayoría de sus fincas y casas fueron arrendadas y desde Medellín y por correspondencia giraba las correspondientes instrucciones. Incluso utilizaba su tiempo en una de sus grandes aficiones, los gallos. Maruja Cadavid narra una anécdota en este campo que evidencia la capacidad de negocios de don Pepe. Ay, María, de eso, ¿cuándo era que decía? ¿Cuánto damos al gavilán? Y era que él era pícaro también, porque él hacía adiestrar un gavilán de esos que cogía, ¿cuánto afaustan al gavilán? Y tiraba el gallo y los mataba los gallos de ellos. Y entonces don Pepe recogía la plata y se volaba. Y se volaba y así. Don Pepe, ¿para dónde va? A ponerle unas lamparitas al señor Caído. Mentiras, para volarse, para no pagarles a nadie. La educación de José María Pepe Sierra no sobrepasó la suma y la resta. Pero eso no fue impedimento para hacer parte de la aristocracia colombiana. Durante sus años en Medellín, vistió de sombrero de jipa, pañuelo rabo de gallo, ruana, carriel sanpedreño y alpargatas, y terminó vistiendo de chaqueta, corbata y zapatos. En el final de sus días, Pepe Sierra tenía una fortuna cercana a los 12 millones de pesos.
Es evidente que era de lejos inmensamente rico y que por eso mismo sobre su personalidad se tejía toda suerte de chismes, cuentos y leyendas. De sus hijos con Zoraida Cadavid Sierra, 7 mujeres y 3 hombres, no hay mucho que señalar. Quizás solo de Clara, quien se casó con un hijo del presidente Rafael Reyes. Los varones murieron jóvenes y las mujeres, en su mayoría, se fueron a vivir a Europa. No hubo quien continuara su actividad empresarial. Pepe Sierra moriría en 1921 en su casa de la Plazuela San Ignacio de Medellín, y su fortuna todavía le permite a muchos descendientes vivir con holgura. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.